Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. ¿Cómo vamos a meter al ratón a cuidar el queso? Al presidente no le gusta, lo trata de chop suey. Ay, por favor, llamen a sus compañeros, están tomando café o bocadillos, felices de la vida. A mí también me quiere mucho la gente. Cuando están en contra, entonces somos personas que no tenemos necesidades. Cuando están en contra, somos unos corruptos. Qué bueno, voy a tomar café a mi casa tranquila. Parece un espíritu chocarrero, perdón. Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 6 de octubre del 2023, como siempre en compañía de... May. Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana: vamos a hablar, por supuesto, de seguridad, qué proyectos avanzaron, qué proyectos están pendientes en medio de la crisis que atraviesa el país. Vamos a hablar también de la nueva solicitud de la Sala Constitucional sobre información vinculada al proyecto de jornadas 4.3, así como del movimiento que hicieron del feriado del Día de la Madre, que ya no se disfrutará en fin de semana largo, sino que regresa al 15 de agosto, y del proyecto de la diputada Luz María Alpizar, Hijos e Hijas de la Patria, aprobado esta semana. Pero empecemos con el tema de fondo, seguridad. Seguridad. La misma semana en la que los supremos poderes, bueno, no los supremos poderes, se reunió lo que el gobierno de la República ha denominado la Comisión de Seguridad Nacional. Correcto, que son todos los ministros vinculados al tema, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Asamblea está ahí metido también. Sí, pero Arias está como de vacaciones, me parece, esta semana, así que no estuvo toda la semana. Sí, también están los jerarcas del Poder Judicial, el fiscal general, el presidente de la Corte. Y el director de la OIJ. Correcto, alguien de la Sala Tercera está por ahí, que vi también. Ajá. Y además, bueno, en esa reunión resulta que acontece que se había acordado bajarle el tono a la discusión en torno al tema. Dejar de decir que la culpa la tienen los otros. Exactamente. Y pues bueno, en teoría trabajar conjuntamente para sacar adelante los proyectos o las cosas necesarias para atender el problema de inseguridad que tiene el país. Sin embargo, ese acuerdo yo creo que no duró ni 48 horas. Correcto. Ni 24. No sé, bueno, dejémoslo que no duró ni 2 días. Porque lamentablemente la noche del miércoles, pues ya, como seguro todos saben, bueno, si algo aprendí ayer es que no todos saben lo que pasó, que lo diga mi mamá. Un oficial del organismo de investigación judicial, que además era parte de la Interpol, recordemos que la Interpol es Policía Internacional, pero no necesariamente significa que es policía de afuera que viene a Costa Rica, sino que es la misma policía de Costa Rica que está afiliada a la Interpol. Fue asesinado en Tirraces de Curridabat mientras realizaban diligencias judiciales en esa localidad. Los 2 sospechosos pues ya fueron detenidos. Hubo otro agente que está herido. Se dijo inicialmente que había fallecido, luego que estaba muy delicado, lo operaron y ahora está estable y consciente, y ojalá que se recupere, pero al parecer esa fue ya la gota que derramó el vaso. Y entonces ese acuerdo de bajar el tono en la discusión pues se fue al garete, porque de inmediato, pues yo creo que con toda razón, el director del organismo de investigación judicial, Randall Zúñiga López, pues se desplazó al lugar de los hechos, dio declaraciones a los medios y en tono bastante molesto dijo, pues palabras más, palabras menos, que ya estaba harto, que esas reuniones que se estaban haciendo eran reuniones de buenas intenciones y que en esa última que se había hecho, pues ni siquiera se acordó darle ni una bicicleta a la fuerza pública para que haga labor en las calles. Pero pues lo que obviamente pues para los cuerpos de policía pues resulta molesto, porque al final son políticos peleando. Lo que se denota que se discutió ahí es simplemente, bueno, dejemos de tratarnos mal.
Ujú. Eso fue Ajá. todo. Y Correcto. pues, pero nada de recursos, nada de esto y todo, nada de lo otro. De hecho, don Ronald no lo dijo, pero por ejemplo, hay un proyecto de ley que ahorita lo vamos a profundizar un poquito más, que exonera al OIJ del pago del IVA. Correcto. Eso le libera como 1.700 millones de colones, una cosa así. Primero que nada, es un sinsentido que el Estado se cobre impuestos a sí mismo, es pasarse la plata de un bolsillo a otro o de una canasta a otra. Pero en segundo lugar, después de esa reunión y de la conferencia de prensa en la que estuvieron Rodrigo Chávez y el presidente de la Corte, don Orlando Aguirre, don Orlando abiertamente dijo, pues sí, nosotros estamos apoyando este proyecto, lo que no me quedó claro es si el Ejecutivo lo objeta. Y Chávez, pues obviamente se echó el discurso de que por qué sí lo objetaban. Que con esa plata... Minimizó el tema primero, minimizó el tema diciendo que no era tanto en realidad porque Que no era tanto, pero que a la vez que con esa cantidad de plata se compraban como 200 radiopatrullas, así exagerado fue. no, Un ridículo no. absoluto. Ujú. Pero bueno, y pasó esto, ¿verdad? En la noche del miércoles, llegamos ayer jueves, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico sesiona, hacen los característicos discursos de condolencia, luto, que este país está hecho un desastre, hay que hacer algo, el Ejecutivo no hace nada, bla, bla, bla. Aprueban una moción para solicitarle al Poder Ejecutivo que declare el estado de emergencia nacional. Lo cual no estamos seguros de si califica o no, pero bueno. Ajá. Y se valora también que el tema se lleve a plenario. Se hace la reunión de jefaturas de fracción a las 11 de la mañana. Los jefes acuerdan votar ese mismo lunes 4 proyectos de ley en primer debate de la agenda de seguridad. Y los otros se van a ver en una mesa de trabajo el lunes. Valga decir que en Ese esa mismo jueves se agenda, votó, digamos. sí, pero los otros que no se votaron se van a ver en una mesa de trabajo el lunes. No es que dijiste que se votara ese mismo lunes, pero eso fue el jueves. Ah, perdón, no me di cuenta que dije lunes. Sí, se van a ver en una mesa de trabajo y va a decir que ninguno de esos, en esa lista, no está ninguno de los 5 proyectos de ley que presentó el Ejecutivo. Que todos esos Paréntesis, están en comisión. paréntesis, porque en todo esto el Ejecutivo ha insistido en sus 5 proyecticos y la realidad es que sus 5 proyectos no solo son flojos, sino que unos están repetidos y otros no solucionan el problema realmente. Correcto. No, digamos, son malos proyectos que requieren bastante trabajo, por eso es que no han avanzado. Hay Así es. proyectos más puntuales, como el tema del IVA, que de hecho el director del OIJ dijo específicamente el jueves en la tarde, cuando ya había sido dispensado de trámite, y creo que o no sé si ya había sido votado en primer debate, o fueron antes las declaraciones, pero él lo que dijo fue, a ver, si el Ejecutivo lo quiere vetar, está en su derecho. A nosotros lo que no nos parece es que si se le veta y lo resellan, luego nos quiten esa plata. Porque lo que ha dicho el ministro de Hacienda es que si se aprueba esa exoneración, lo que ellos van a hacer es bajarle el presupuesto al Poder Judicial. Para que básicamente el aumento de recursos tenga un efecto cero. Nogui siendo Nogui. Exacto. Entonces, que si me bajan esos recursos, yo les bajo el presupuesto, entonces como no lo hagan porque igual el efecto va a ser cero. Y ahí fue donde el señor habló muy indignado y dijo que eso sí sería, voy a citarlo un segundo, dijo, ¿dónde está? Tan, tan, tan. Sería una afrenta grave para todos los compañeros y para la moral de estos cuerpos policiales. A ver, él incluso fue lo suficientemente político para decir, a ver, si el Ejecutivo lo quiere vetar, está en su derecho, no voy a quejarme de eso. Pero creo que también está seguro de que están los votos para un resello y de lo que se quejó fue que si se resella y pasa a ser ley, que les quiten el presupuesto, ahí sí sería una ofensa. Y sí, es lo que fue, lo que no se vale, lo que no se vale. Pero yo creo que no está... Bueno, dale. No, que lo que dijo fue que lo que no se vale o lo que no sería correcto es que una vez que se generó la voluntad de los representantes del pueblo de Costa Rica investida en la figura de las señores y señoras diputados, pues se les recorte este presupuesto al OIJ. Sería de verdad bastante lamentable en las condiciones en que estamos nosotros combatiendo como último recurso para la seguridad del país. Sí, mensaje claro. Claro. Sí, pero en todo caso yo creo que Nogui está asustando con la vaina vacía, como lo hizo con Marchamo, que lo vamos a vetar y no lo vetaron.
Tan así que ni siquiera se tomaron la molestia de hacer la típica propaganda de, uy, ya firmamos la ley de marchamo, les va a bajar el marchamo. La firmaron calladito el 2 de octubre y la publicaron en la Gaceta el 2 días después. Se firmó y se publicó en silencio. Sí. Pero bueno, Bueno, el plenario votó la moción pidiendo al Ejecutivo que declare el estado de emergencia porque considera que existe un estado de calamidad pública. Y aquí es donde está el tema. Vamos a ver. La ley de emergencias a lo largo, y esto no es nuevo, vamos a ver, me parece a mí que ya inclusive durante el gobierno de Laura Chinchilla, que habíamos tenido también unos índices de criminalidad un poquito elevados que preocupaban a la gente, se estaba hablando de hacer una declaratoria de emergencia. La ley de emergencias de este país tiene varios conceptos jurídicos indeterminados. Entiéndase, correcto. usa conceptos, pero no define qué son. Entonces, por ejemplo, para que haya un estado de emergencia, pues uno de los requisitos o uno de los habilitantes es que haya un estado de calamidad pública. ¿Y qué demonios es un estado de calamidad pública? Pues no se define. En la ley no está definido. Entonces, la Procuraduría General de la República ¿cómo se llama esto? En pronunciamientos que ha hecho, pues, ha medio explicado qué puede significar eso. Lo define como situaciones extraordinarias, particularmente consecuencia de fenómenos naturales, terremotos, sequías, inundaciones o de la acción del hombre, como tumultos populares, invasiones y guerra, o de la propia condición humana que provocan situaciones catastróficas. Entonces, inclusive la propia definición que da la Contraloría es Ambigua. aún muy ambigua, exactamente, porque a qué momento podemos, digamos, clasificar que una epidemia de inseguridad es una situación catastrófica por la cual se considera que ya existe un estado de calamidad pública. Correcto. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que esta ambigüedad en la ley, uno, puede prestarse para abusos, o dos, puede prestarse para hacer litigio. Porque entonces, por ejemplo, la Contraloría cuando haga una inspección, bueno, por ejemplo, si se declara un estado de emergencia, o por ejemplo, con el que se declaró ahorita por la situación migratoria, ya la Contraloría hace una revisión de todos los gastos que se hicieron al marco de esa declaratoria de emergencia y dice, pero ustedes lo que hicieron aquí fue abusarse del mecanismo, ¿verdad? Como pasó con el tema de la trocha fronteriza, y aquí no es un tema político contra el gobierno de Laura Chinchilla, es que hasta la Corte de la Haya nos regañó, por no usar un término más vulgar, por haber declarado un estado de emergencia cuando Nicaragua se metió en el Lacalero. Aunque inclusive ahí sí había una habilitante, porque se trataba de una invasión militar, exactamente, una invasión militar, aunque eran 5 gatos. Aunque era una esquina, un islote, pero bueno, técnicamente. Pero, o sea, el que se declarara el estado de emergencia, por ejemplo, en aquella situación que habilitó que se construyera la trocha fronteriza con el desastre ambiental que implicó, la Corte de la Haya nos regañó por eso. Entonces, se ha entendido en la práctica que la ley de emergencias está limitada a emergencias por desastres naturales. Y de hecho, si ustedes ven el resto de la ley, la forma en la que está redactada habla de aprovisionamiento de alimentos perecederos, todo ese tipo de cosas. Que toda la ley hace referencia a emergencias nacionales. O emergencias naturales. Exacto. Correcto. Entonces, en las emergencias por acción del hombre no están técnicamente contempladas ahí de qué es lo que puede hacerse. Entonces, esa ahora libertad que va a tener el gobierno, por ejemplo, ya con el tema migratorio y eventualmente hacerlo con el tema de seguridad, pues habrá que ver qué hacen. ¿Y qué es en la práctica en realidad una declaratoria de emergencia? Pues usar la plata del fondo de emergencias. ¿Qué es lo que sucede y acontece? Número uno, que no hay plata, número uno. Número dos, ese fondo se financia con los superávits de las instituciones públicas. Creo que es un 3% del año. Ha habido un pleito porque el gobierno de Luis Guillermo, me parece, o de Carlos, quiso cobrarle ese 3% a las universidades. Y las universidades lo llevaron a litigio en la sala. Y lo ganaron. Perdieron. Entonces, ¿No ganaron? No, ellas ganaron. Ok. No, sí ganaron porque la Procuraduría dijo, a ver, esta plata tiene un fin constitucional predefinido, no puedes darle otro fin por medio de una ley como esa. Y usted exentos.
Y en todo caso, creo que el gobierno al final retractó el decreto que generó la cosa. Entonces, si no lo fallaron, al final el decreto que les iba a cobrar el 3% lo derogaron. Eh, y bueno, superávits. Está ese problema. El otro problema es que hay una ley que dice que los superávits de las instituciones se devuelven a la caja única del Estado. Entonces hay un problema ahí de dimes y diretes de, bueno, ¿cuál plata tengo que pasar en la comisión de emergencias y cuál no? ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Y lo otro es que hay un montón de emergencias nacionales declaradas, Que no tiene recursos. vigentes. Entonces, Correcto. todas esas están operando, están ejecutándose en simultáneo. Y de nuevo, lo que hace la declaratoria de emergencia es liberar plata. El tema es que el Ejecutivo no le va a dar plata al Poder Judicial del Ministerio de Seguridad Pública. Ahora, incluso el director del OIJ dijo expresamente que la declaratoria de emergencia no era la solución y que incluso que eso lo que hace es agilizar compras y procesos más rápidos y que a ellos no les iba a llegar ni un 5 más por eso. Correcto. Ahora, por ejemplo, si la Asamblea realmente quisiera hacer algo en este tema, podría entrarle al tema de, bueno, de este tipo de declaratorias de emergencia y no solo de desastres naturales, que es lo que tenemos en la ley vigente. Sí. Porque eso es algo que la Asamblea puede cambiar y puede corregir y puede incluso definir qué es calamidad pública. Incluso una interpretación auténtica podría definir que calamidad pública incluye temas de seguridad nacional. Y entonces habilita eso. De nuevo, pero podemos aprobar esa ley, pero si el fondo no tiene recursos, ¿qué es lo que estamos habilitando? Correcto. Entonces es básicamente otro mensaje vacío de la Asamblea. Sí, porque ni siquiera es una suspensión de derechos y garantías. No. Porque en todo caso la que hace la suspensión de derechos y garantías en la Asamblea Legislativa cuando está en sesión. Correcto. No el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo solo puede declararla si la Asamblea está en receso. Y si lo declara, automáticamente la Asamblea queda convocada a 24 horas después, 48 horas después. Y la Asamblea nunca está en receso. Y la Asamblea nunca está en receso, exactamente. Excepto en las vacaciones de diciembre. Porque esa lógica del receso legislativo era cuando en los gobiernos, los primeros gobiernos de la Segunda República no convocaban a sesiones extraordinarias. Claro, porque había menos trabajo. Ajá. Es muy fácil legislar cuando uno viene saliendo de una junta militar, digamos. Wow. Y eso fue lo que tuvimos. Sí, yo sé. Es una junta militar que se desmilitarizó, pero eso fue lo que tuvimos. A ver, las cosas como son. Ajá. Pero bueno, el tema de la declaratoria de emergencia. Bueno, se aprobó la moción por unanimidad de los presentes. Pero bueno, ¿qué más se aprobó en temas de seguridad? Siguió la agenda de consenso. Para ahí voy. Se aprobaron 4 proyectos en primer debate. Número 1, ley para fomentar la eficiencia en el levantamiento de cadáveres. Esto es que en los casos de muerte violenta o si se sospecha que una persona falleció como consecuencia de un delito culposo, que no es lo mismo que doloso, tengan esa observación ahí. Culposo, tiendas de accidentes de tránsito en su mayoría. Ajá, el levantamiento del cadáver si se tiene que realizar en vías públicas, lotes baldíos, sitios de acceso común o espacios abiertos al público, el OIJ va a hacer una inspección en el lugar de los hechos y levantar el cadáver sin que llegue un juez. ¿Por qué esto es importante? Paréntesis, porque los jueces están saturados. Sí. El sistema, digamos, judicial como un todo, el Poder Judicial, desde todo el sistema de seguridad nacional está saturado. Correcto. Entonces, estas medidas lo que hacen es tratar de liberar un poco el trabajo en ciertas cosas para poder enfocarse en temas importantes. Y en los casos de delitos dolosos o si ocurrieron en espacios de acceso restringido, el juez va a ser quien ordene y practique la diligencia, pero, y aquí está el gran pero, se habilita que delegue su ejecución a la policía judicial. Uh-huh. Entonces, en la práctica, técnicamente podríamos tener el caso de que ya no tengamos la necesidad o no volvamos a ver un juez supervisando una diligencia de levantamiento de un cadáver, ahora va a ser el OIJ. Pero bueno, esto fue el primer debate. Segundo proyecto, una ley que prohíbe y sanciona el uso de dispositivos que interfieran con las radiofrecuencias y señales radioeléctricas de comunicación. No entiendo cuál es la importancia o necesidad estricta de este proyecto, salvo que hace como una semana vi un TikTok de una persona en Miami que la arrestaron porque el señor estaba harto de ver conductores usando el teléfono mientras él andaba en la carretera
se puso un dispositivo de esos en el carro y el señor bloqueaba como 4 kilómetros a la redonda. Supongo que ese dispositivo bloquea los operativos policiales. Sí, bloqueaba radio policial, todo eso. Y tuvieron que montar un operativo ahí con unos dispositivos especiales para ver quién era y lo encontraron y lo metieron preso. Pero eso fue en la Florida. No sabía que eso no sé si eso ha pasado aquí en algún momento. Y en todo caso se exceptúa el bloqueo de las radiofrecuencias en los centros penitenciarios. Número 3, una ley para permitir que los vehículos del Estado que se usen con fines de seguridad e investigaciones no tengan que estar rotulados. Ese proyecto me parece que es importante a la luz de lo que pasó el miércoles en la noche, porque yo estaba comentando en el chat de la redacción que me parecía indignante que si se suponía que los oficiales del OIJ estaban haciendo labores de vigilancia, porque eso es lo que se dice que estaban haciendo, preparando una acción, una acción posterior que se iba a llevar a cabo. Vos ves la placa de los vehículos en el Registro Nacional de la Propiedad, que es público, y son vehículos que salen a nombre de la Corte. Y no solo eso, resulta y acontece que las 3 letras de la placa, los primeros 3 caracteres de la placa, que son letras ahora, son los mismos ¿son los mismos o tienen el mismo patrón para todos los vehículos de la Corte? Entonces, cualquier persona medianamente inteligente o con una neurona que se aprenda ese patrón, ya sabe si está viendo o no un carro en el Poder Judicial. Pues bueno, ese proyecto habilita ahí que pasen de encubiertos, pues. Y el último, que este fue el que votó en contra el oficialismo en su mayoría, porque Ada Cuña y Luz María Alpiza lo votaron a favor, es exonerar al OIJ del pago del IVA. Y doña Gloria, que ya mencionamos. Doña Gloria Navas fijó el lunes 16 de octubre como fecha para la votación en segundo debate. No sé por qué lo puso hasta el 16 de octubre, dado que pudo haberlo puesto para el martes 10 o para el jueves 12, pero bueno. No sé por qué, pero supongo que cuando llegue Rodrigo pondrá todo en orden. Puede ser. ¿Y qué proyectos nos quedan? Quedan los 2 proyectos del PUSC sobre ejecución de la pena. Uno para que si una persona está en libertad condicional y la arrestan por cualquier motivo, automáticamente pierde el beneficio, lo que Servicios Técnicos dice que es potencialmente inconstitucional. Y otro que es para que la libertad condicional solo pueda darse cuando la persona ya cumplió 2/3 de la pena a la que fue sentenciado. Y a esos 2 hay que sumarle los 5 del Ejecutivo, que como ya mencionamos están en comisión porque son un desastre. Son algunos repetidos y demás. Ahora, esta semana se presentaron 3 proyectos iguales, idénticos, que lo que hacen es prohibir lo que ha venido haciendo el Ministerio de Hacienda, que es no pasarle al OIJ y al Ministerio de Seguridad, si no me equivoco, la plata que proviene del impuesto a las sociedades inactivas. Ese me parece, para las personas jurídicas, ese proyecto me parece fundamental. Eso. Exacto, pero lo presentaron, o sea, lo presentó el Frente Amplio, lo presentaron 2 del oficialismo y lo presentó alguien del PUSC, si no me equivoco. Qué hipócrita que lo presentara el oficialismo, dado que tuvimos, ¿a quién fue? ¿Fue a Mario Zamora? ¿Mario Zamora o fue Nogui? Fue alguno de los 2, impresentables igualmente los 2. Dijeron que que ellos creían que los costarricenses hubiesen aceptado no tener una rebaja del marchamo a cambio de tener más seguridad. Manipuladores desgraciados, y se los digo así, manipuladores desgraciados, porque número 1, nada de la plata del marchamo va a seguridad, nada. Correcto. 2, lo que va a seguridad es el impuesto a personas jurídicas que el Ministerio de Hacienda, que el gobierno de esta república, ha decidido no dárselo todo al Ministerio de Seguridad Pública usando una de las herramientas que tiene la regla fiscal, el escenario de la regla fiscal que es la que estamos, que es que el Poder Ejecutivo, los destinos específicos, puede hacer la plata hacer con los destinos específicos lo que le dé la gana. Correcto. Entonces le recortaron la plata, le dieron menos plata al Ministerio de Seguridad de lo que tenían que darle por ese impuesto. Pero ahora la culpa de que tengamos una crisis de seguridad es la rebaja del marchamo. Hacerme el bendito favor. Estoy enojado. Te escuchas enojado, pero bueno, se presentó ese proyecto. También se presentó, vi ayer que se presentó un proyecto Gilbert Jiménez con no sé cuántas firmas adicionales, que según Lucho sería inconstitucional e inconvencional, porque lo que propone es que en casos de delitos, narcotráfico, sicariato y crimen organizado, no aplique sea obligatoria la
la prisión, o sea, la prisión preventiva. Y esas medidas, ¿cómo decirles? Todo o nada, son, cuando se está todavía en proceso de acusación, son inconstitucionales o inconvencionales, Lucho. Sí, la Corte Interamericana tiene ahí bastante jurisprudencia respecto al tema de la prisión preventiva. Y aunque ustedes no lo crean, queridos costarricenses, y aunque haya noticias cada día de que a tal persona no le dieron prisión preventiva, pese a que el delito por el que la acusan es atroz, como el señor que lo grabaron llevándose a una chiquita menor, a una bebé, y lo dejaron libre. Sí, bueno, a ver, no lo dejaron libre, es que también hay que empezar a cambiar el lenguaje que usamos. No le dan prisión preventiva, le dan otras medidas cautelares. Eso es lo que por lo general pasa. Son muy pocos los casos en los que el fiscal dice, este señor no tenía nada que ver con esto, déjelo libre sin nada. Bueno, el juez, perdón. Costa Rica está señalada internacionalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de abusar de la prisión preventiva. Correcto. Y eso ya desde hace años, muchísimos años, y la Corte Interamericana cada tanto emite sentencias en casos donde se aborda el tema de la prisión preventiva, tanto su duración como el hecho de que se otorga automáticamente. Así que habría que revisar, ya me puse tarea, voy a revisar este fin de semana esa jurisprudencia a ver si si es automáticamente para, ¿cómo se llama esto? Para todo tipo de delitos. O si se habilita, o si podría ser un margen de tolerancia también como para ciertos delitos, pero sí. Correcto. Pero bueno, yo creo que eso es de momento con el tema de seguridad. Pasemos de una vez al siguiente tema. Este es otro que se va a caer. La Sala Constitucional volvió a pedirle a la Asamblea Legislativa que le entregara información relacionada al expediente de jornadas 4.3. En este caso pidió 3 informes de servicios técnicos, si no me equivoco. Sí. Ahora, ya los había pedido antes. Lo que pasa fue que con Rodrigo Arias y la respuesta que le dio a la Asamblea no los entregó. Y no lo culpo, porque yo los busqué en internet y solo encontré uno de ellos. Y el que encontré no es esperanzador para nada para el proyecto de ley. ¿Qué dice, Lucho? ¿Cuál es el problema? Recordemos que el meollo que está intentando ahorita liberar en la sala y que parece, o sea, parece, o sea, a ver, puede que todo lo demás esté resuelto, pero este es un tema de forma que tienen que resolver. Sí. Porque está en la consulta, no puede ignorarlo. Sí, bien, no, y en general la sala primero resuelve los temas de procedimientos, sí, antes que los de fondo. Porque tiene la tesis de que es que si declara un vicio de procedimiento, todo el proyecto ya se cae. Entonces, ¿para qué voy a revisar el fondo si de todas maneras el proyecto ya no sirve? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué me pagan a mí? En varios podcasts hemos dicho que estamos en contra de esa posición de la sala porque por economía procesal, ellos lo hacen por economía procesal. Claro. Pero por economía en su término amplio de una adecuada gestión de los recursos públicos, no deberíamos estar en un ping-pong entre Asamblea y Sala Constitucional de, bueno, ya arreglé el vicio procedimiento, revísame el fondo. El fondo era de todas maneras inconstitucional, qué pena. Y perdiste todo ese tiempo, toda la plata, todos los recursos, trabajando un proyecto de ley, arreglando un proyecto de ley, que de todas maneras por el fondo no podías aprobar. Correcto. Estos casos son... A ver, yo creo que la sala se equivoca en la interpretación que hace, pero bueno. Lo hacen por autocontención del juez. ¿Por qué el informe no tiene un buen augurio para el proyecto, Lucho? Muy rápidamente, el informe establecía requisitos que tenían que cumplirse a la hora de trasladar proyectos de ley de una comisión a otra. Requisito número 1, no violar el principio de especialidad de las comisiones. El reglamento de la Asamblea Legislativa tiene listadas las comisiones permanentes y dice qué área le toca a cada una. Entonces los proyectos se asignan a esas comisiones según esa temática. Claramente un proyecto de ley de 4.3 podría perfectamente ir a la Comisión de Jurídicos y estrechándolo mucho a la Comisión de Sociales. Pero definitivamente no podría ir a la Comisión de Asuntos Hacendarios porque Hacendarios ve presupuestos y liquidaciones de presupuestos. Tan así que a veces Hacendarios ni siquiera ve el plan fiscal, las reformas tributarias, las ve la Comisión de Jurídicos o la Comisión de Económicos. Pero bueno, mandaron el proyecto 4.3 a la Comisión de Hacendarios.
¿Por qué? Porque la Comisión de Hacendarios en ese entonces la estaba presidiendo la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado Orozco, que es la proponente principal de este proyecto de ley. No, yo creo que en ese momento no estaba presidiendo Ana Lucía, ¿o sí? Yo creo que sí. No estaba presidiendo Silvia. Silvia presidió siempre Hacendarios. Hasta que fue presidenta, y fue cuando se lo dejó a Ana Lucía. Ahí está el detalle. Pero Ana Lucía estaba digo, por eso no fue en ese año. Ana Lucía estaba en esa comisión. Eso sí es cierto. Bueno, estaba en la comisión. Pero bueno, puede ser que estuviera. Y la comisión de jurídicos la presidía Franji Nicolás. Ellas dos acordaron pasarse el expediente, o sea, que él saliera de jurídicos y se fuera a Hacendarios, a pesar de que los miembros de la comisión de jurídicos, por abrumadora mayoría, protestaron contra ese traslado y de hecho aprobaron una moción 6-3, si no me equivoco. Reclamándole a la presidencia que retractara ese traslado. Que reconsiderara el traslado. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Franji Nicolás dice, cuando termine esta sesión, respecto a esto voy a emitir una resolución a la siguiente sesión. Don Rodrigo Arias le responde a la sala, revisamos las 3 actas de las sesiones siguientes y doña Franji no emitió la resolución. Primero, no consta en actas, digamos. No, es que dice, no están actas, no la emitió, porque en la acta es una transcripción literal de la sesión. Digo, pero la resolución tiene que ser en la comisión o se puede... Claro, tiene que ser... tiene que ser en comisión. Tiene que ser en comisión porque es apelable. Claro. ¿Sí? ¿Y qué más dice el criterio es del año 2009? Que si la comisión objetaba el traslado, la presidenta no podía sacar el proyecto de ahí. Correcto. Ahora, aquí don Rodrigo está jugando con la terminología, porque está diciendo que lo que ellos aprobaron fue una moción de pedirle una reconsideración. Eso es una moción para objetar. Eso me parece a mí una ¿cómo se llama esto? ¿Cuál es el término? No. Un eufemismo. No, te voy a explicar, porque yo vi esa sesión. Lo que pasó fue lo siguiente, a todos los indujo a error servicios técnicos, porque servicios técnicos ahí en sí... Primero les dijo que sí podía. Les dijo que sí podían, exacto. Y que estaba explícito en el reglamento, cosa que no es cierto. No, eso no sé si lo dijo, pero ¿estaba Marulín o...? ¿Había alguien de restauración en la secretaría de esa comisión? Creo que era Milady. Es Milady, exacto, era Milady. Milady pide el criterio de servicios técnicos, la funcionaria de servicios técnicos que está ahí dice, o sea, responde a viva voz, sí, aquí lo que se aplica es la costumbre parlamentaria y si las presidencias se acuerdan están en sus potestades y entonces toda la comisión asume que es potestad de la presidencia hacer lo que hizo y por eso la moción que votan es para que la presidencia reconsidere. Pero eso es un error inducido por servicios técnicos. Claro, pero en todo caso a mí me parece que el tema de que dijeran pedirle que reconsidere es... Pedirle que reconsidere en mayoría era señal de oposición. Es algo accesorio, exactamente, porque la voluntad de la comisión, de la mayoría de los miembros de la comisión es queremos que se saque el proyecto de aquí. Debió haber prevalecido, pero ese no fue el caso. El punto es que, bueno, la sala le tocará resolver... porque también, dato curioso, la sala le pide al presidente que cómo fue la votación, quién votó a favor y quién en contra, y Rodrigo le dice que no tienen la transcripción, que no se lo pueden dar. Lo que no es correcto porque, vos viste la sesión y sacaste el registro de votos. Yo saqué el registro de votos, pero porque fue 6-3, y ella dice que fue 6-3, ¿verdad? Y uno ve quienes no levantaron la mano, entonces todos los demás son los que votaron a favor. Correcto. Ciertamente es una deducción lógica, no es como que se ve quiénes votaron a favor. Pero bueno, entonces ciertamente en el acta no consta quiénes votaron a favor. Lo que también me parece que va a ser algo ahí que va a tomar en cuenta la sala de ¿cómo que usted no registraba las votaciones de comisión? Claro, pero ahora sí se registra, por dicho. No, espérate, todavía hay presidencias de comisiones que no lo usan, no les da la gana. Votemos con la mano. A pesar de que ya don Rodrigo les había mandado un oficio a todas las presidencias diciendo que no podían hacer eso. La sala se pronuncie sobre ese tema. Solo pueden hacerlo si ¿cómo se llama esto? Si el sistema está defectuoso. Pero bueno, la sala tendrá que, empecemos por el principio. Hasta que no le envíen la información que solicitó o le digan esa información no existe, la sala no empieza a correr el plazo para que la sala resuelva. Entonces esto va a durar, puede durar un rato más. Sí.
puede quedarse, no se va a quedar eternamente. No, May, hubo una consulta que casi se llevó un año en la sala porque, ¿qué fue lo que pasó? Yo me acuerdo. La sala pidió el expediente a la No lo asamblea, enviaron porque estaban y la extraordinarios de la y la Comisión de Redacción, nunca lo conoció y fue en el periodo en que Carlos tenía el Ejecutivo 9 8 meses seguidos. 9 meses de sesiones extraordinarias, sí. Sí, la Comisión de Redacción nunca se conformó y no pudieron, el Ejecutivo nunca lo convocó y la sala... No estaba convocado, sí. Exacto, algo así fue lo que pasó. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, que es el movimiento de feriados. Ustedes recordarán que en pandemia se aprobó una ley que por 3 o 4 años movía algunos feriados que caían entre semana para el lunes posterior o anterior, dependiendo de la fecha, para habilitar lo que se llaman feriados largos para promover el turismo interior. La Cámara de Turismo ha señalado que la medida ha sido exitosa en ayudar al sector a su recuperación económica, que este año hubo un aumento del 40% en localidades turísticas en los fines de semana que fueron largos. Y sin embargo... Y a pesar de esos datos... Y a pesar de esos datos, y a pesar de que este proyecto que se aprobó en 2020, si no me equivoco, finaliza en 2024... Y fue iniciativa liberacionista. Fue iniciativa de don Roberto Thompson, si no me equivoco. Correcto, sí. La diputada liberacionista Katia Rivera está enojada porque a ella no la dejan celebrar el Día de las Madres el 15 de agosto. Entonces presentó un proyecto de ley para que el 15 de agosto del próximo año, que ya es el último feriado que se corría, que cae jueves, regrese a jueves y no se pase al lunes siguiente y no tengamos nosotros los mortales fines de semana largo, porque recordemos que ellos... Si tienen jueves libre, los viernes no trabajan, entonces tienen fines de semana de 4 días. Ajá. Se hicieron un puente festivo el suave. Se aplicaron un puente festivo ellos solos y nos quitaron a nosotros el fin de semana largo porque la señora quiere celebrar el Día de las Madres el 15 de agosto porque jamás, nunca en otro día. No sé cómo ha hecho ella para soportar estos 2 años en los cuales se le movió. Yo no entiendo, digamos, que... Yo no entiendo el problema. Qué ridículo es. Vean la ridiculez que es, que hasta coincidí con Pilar Cisneros cuando... Porque Pilar, el oficialismo objetó el proyecto, la mayoría, me parece. Que lo veten. Sí, los Mari votó a favor. Pilar dice, pero es que a ver, ustedes me pueden decir cuál es el origen. El Día de las Madres tenía que celebrarse el 15 de agosto. ¿Alguien lo sabe? Y resulta que nadie lo sabe. Y resulta que simplemente es que coincide con la celebración religiosa de la Ascensión de la Virgen de los Ángeles. Eso es todo, la Virgen María. Y por eso se puso que es el 15 de agosto. Exacto. Entonces estamos manteniendo a la Iglesia Católica en el Estado. ¿Dónde está el Frente Amplio para que nos defienda? No, el Frente Amplio... Ahí sí votaron a favor, ¿verdad? Lo vota a favor. Ellos se crean un puente festivo, ¿verdad? Sin que su proyecto de ley se haya aprobado todavía. Espero que sea una táctica de marketing político para que, ¿vieron? ¿Disfrutaron el puente festivo? Bueno, ahora démoselo a toda la gente. Si no, bueno, me van a escuchar. Ahora, paréntesis, ellos... congresistas van a decir, en la asamblea van a decir que ellos sí trabajan hasta el mediodía los viernes, los funcionarios. Los viernes. Y que tienen giras los fines de semana. Entonces, voy a asegurarme de pedir el registro de giras de ese fin de semana de los 57. No hay actividad legislativa los viernes. Exacto. Ahora, eso no es lo peor de todo, porque tras de todo, es más, que son insoportables. La diputada liberacionista Montserrat Ruiz presenta un proyecto que yo lo leo y me alegro porque yo digo, bien, la señora presenta un proyecto para que haya traslado permanente de los feriados al lunes con fines de promover la visita interna y el turismo, que empieza a regir a partir del 2025, cuando ya vence esta ley una propuesta menos radical que la del Frente Amplio, que es dar un feriado más. Correcto. Pero, entonces, ella propone 4 feriados al año que se trasladarían al lunes anterior o posterior dependiendo de cuánto caen. Si cae martes o miércoles es el lunes antes, si cae jueves se pasa el lunes anterior. Si cae lunes o viernes no se mueve porque ya hay fin de semana largo, y si cae fin de semana tampoco porque jamás nunca dar feriados de más. Se va uno a revisar el proyecto, o sea, las fechas, entonces es la batalla de Rivas, que es el 11 de abril, el 1 de mayo, el día de la anexión del partido de Nicoya, que es el 25 de julio, y el día de la abolición del ejército, que es el 1 de diciembre. Y entonces yo digo, bueno, ¿y cuántos fines de semana largo nos va a adicionar este proyecto en los próximos años?
Uno, en los primeros 3 años de vigencia. Porque los días que se escogieron caen viernes, sábado y domingo en los primeros 3 años, la mayoría de los días. O sea, porque además son fechas que coinciden el día de la semana en que caen. Eso no varía, digamos. Entonces solo trasladaría un feriado en sus primeros 3 años de vigencia. Sí. Entonces yo me indigné y hice una nota al respecto. Sí. Yo me indigné y dije que esta porquería, denme feriados de verdad. Esta es una semana de indignación para nosotros, en muchos sentidos. Exacto. Yo además dice, el proyecto de hecho, pasar los fines de semana a lunes. Los feriados. Exacto, los feriados es, por ejemplo, que esos sábados. Si cada sábado, que pase el lunes. Hay mucha gente que trabaja sábados. Si cada domingo, déjelo domingo porque hay gente que trabaja domingo y pobrecitos quitarles todos los libres, digamos. Pero bueno. En fin. Eso con el tema de los feriados. Ese proyecto ya se aprobó en segundo debate. Lamentablemente, con 26 votos a favor y 3 en contra. Espero que lo veten y no tengan votos para resello. Esto, sí, yo también. Primera vez que estoy... Bueno, no, esta es la segunda vez que estoy rooting for un veto. Pero bueno. En mi caso sería la primera vez. Para el próximo año, nada más para que sepan, entonces van a quedar desde feriados largos por estos traslados únicamente el 11 de abril, que se pasa al 15, y el día de la anexión del partido Nicoya, que es el 25 de julio y se pasa el lunes 29, pero, paréntesis, la diputada del PUSC, Melina Hoy, presentó un proyecto de ley para que ese feriado también regrese a su día original. Exacto. Regresa a su día original y este choca con el de Montserrat porque ese no solo dice que tiene que regresar al día original, sino que es inamovible. Ah, no jodas. Ajá, además. Pero bueno, ya el 15 de agosto, el 19, ya lo perdimos. Muchas gracias a Katia Rivera. Se les quitó el virus de estar creando cantones y distritos y esta estupidez y ahora se les metió el virus con lo de los feriados. Qué cansado. Si no es una cosa, es otra. Ya me enojo. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, Lucho. El proyecto que se aprobó de la diputada Luz Mari Alpizar, llamado Hijos e Hijas de la Patria. Correcto. El cual recibió altas alabanzas de parte de todo el plenario legislativo. Que yo creo que estaba troleando al oficialismo, porque el oficialismo decidió retirarse mientras hablaban bien de su compañera bancada. Todavía compañera bancada, futura miembro unipersonal de esa bancada probablemente. Pero bueno, ¿qué hace el proyecto? A ver, resulta que acontece que, bueno, a ver, todos sabemos que los menores de edad en el PANI que están institucionalizados, al parecer cuando cumplen 18 años, pues ya los tiran a su suerte, ¿verdad? Pero resulta que acontece que, al parecer para un menor institucionalizado, en un albergue del PANI, ese tiempo de institucionalización no se le enseña, digamos, las cosas básicas de ser una persona con mayoría de edad legal. Ni se le dan los recursos para sostenerse de forma personal. Entonces cumplen 18, los tiran a la calle y muchos de ellos pues caen en situación de calle, se vuelven indigentes. Esto pues ya se ha ido detectando y lo que se hizo es una reforma, porque ni siquiera es una ley nueva, es una reforma muy puntual a la ley que ya existe del FODESAF, porque el FODESAF tiene y por cierto, resulta que acontece que dijo Carlos Felipe García que los destinos específicos de recursos del FODESAF suman más del 100%, o sea que la asamblea ya se pasó de estar repartiendo la plata. Hay que revisar eso. Pero, perdón. Pero bueno, el 0,25% del FODESAF se destina al programa de prestaciones alimentarias, que ahora pasa a llamarse Programa Hijos e Hijas de la Patria, cuyas beneficiarios van a ser jóvenes de albergues operados por el PANI. Se denomina Sistema Nacional de Protección Especial, que es después de que ya salen de los albergues de PANI porque ya cumplieron los 18 años. Y que presenten algunas de estas condiciones de vulnerabilidad: carencia de recursos familiares, personales o laborales suficientes para cubrir sus necesidades básicas, que tenga que estar atestiguada por el PANI, y el PANI le va a mandar la lista a Limas
para dar el beneficio. Pero el estudiante, la persona va a tener que mantenerse como estudiante activo. ¿Qué va a pasar con esto? Que la persona va a seguir recibiendo la asistencia del Estado hasta que cumpla los 25 años de edad o hasta que se verifique que ya no lo necesita. Pues. Correcto. Okay, bueno. No, que hasta que se verifique que es que no es lo mismo. Porque o cuando se verifique que quien lo recibe deje de necesitarlo, ahí está el detalle. Es que es diferente porque como lo dije inicialmente, puede entenderse que cumplís 25 y te lo quitan, o antes de que cumplas 25 te lo quitan porque ya vieron que no lo necesitas. No es, si cumplís 25 y ya no lo necesitas, pero si pasaste los 25 y todavía sos dependiente de eso, pues entonces puede ser que te lo sigan dando. Okay. Pero sí, la asamblea se volvió en elogios a doña Luz Mari por este proyecto. Todas las fracciones, excepto el oficialismo, hablaron a favor del proyecto y pues exaltaron a doña Luz Mari por la iniciativa. Nos unimos nosotros a todas las fracciones y bancadas legislativas y reconocemos a doña Luz Mari como la congresista de la semana. Sí, fue muy bonito porque ella dijo, este proyecto yo lo tenía planteado desde hace ya muchos años y yo dije, estoy citándola a ella, parafraseándola, que dijo que ella iba a lograr que ese proyecto se aprobara en la asamblea, si no como diputada, sino como asesora, sino como ciudadana a pie. Y lo logró como diputada, así que bien por doña Luz Mari, bien por esta comunidad, por este grupo de población, en estado de vulnerabilidad que pues ya no va a ser tirada a su suerte apenas cumple 18 años, porque seamos honestos, los 18 años simplemente es un permiso para consumir licor y votar, porque francamente, como ha evolucionado la sociedad, y bien lo desean en la Asamblea Legislativa, una persona de 18 años es muy difícil que tenga todos los elementos necesarios para valerse por sí misma. Exactamente. Correcto. Entonces, no solo material, sino física y emocionalmente. Pero bueno. Devolvamos la edad legal a los 21 años. No. Tampoco para tanto. Pero bueno. En fin, yo creo que ahora sí, eso es todo por esta semana. Esperamos. Es todo, sí. Sí, ya hablamos de lo que se aprobó esta semana, las polémicas, todo lo que sigue. Veremos qué ocurre esta próxima semana porque parece que tenemos agenda incierta. Claro, no sé qué va a pasar, qué va a ocurrir, pero bueno. ¿Por qué agenda incierta? Y por esto quiso doña Gloria. Claro. Está raro, y quién sabe qué va a pasar la próxima semana. La de menos se va a ver. Estoy seguro que fijo se equivocó, leyó mal el calendario o algo. Pero bueno, esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr